Hola, soy Doris Villavicencio. Muy buenas noches, bienvenidos a Dosis de Doris, el podcast. Muchísimas gracias por venir a este episodio nuevamente. Gracias por compartir conmigo este espacio. Nosotros seguimos en el compromiso de que cada episodio sea un cuestionamiento, cada episodio sean dudas, cada episodio tú te cuestiones y aprendamos juntas. Esta noche conmigo está Santiago Celio, un gran amigo al que conocí hace muy poco tiempo. Digo que tenemos en común un gran amor entre nosotros, en común una persona que amamos y admiramos. Santiago llegó a mi vida y la primera impresión que tuve de Santi es una persona muy resiliente. No puedo definirlo a Santi, pero puedo describirlo. Y en una palabra para mí Santi es resiliente. Bienvenido, Santi, a este podcast y a este espacio que ahora es tuyo también. Muchísimas gracias, Doris, por la invitación. En realidad no pensé estar acá, pero a veces la vida te pone personas y situaciones donde se va trenzando pues este camino tanto mío como de ustedes, ¿no? Gracias por la invitación, Doris. No, gracias a ti por recibir la invitación con tanto cariño cuando te la hice y tú tienes una historia hermosa para contar. Y yo digo, de verdad, ¿cómo no nos querrá Dios que nos unió ahora? Porque yo me siento súper amada por Dios y al toparme con gente tan inspiradora como tú, confirmo que Dios me ama. Y quiero que comiences a contar, con la primera vez que cuando conversamos, comiences a contar cómo fue esa pregunta existencial que todos nos hacemos, pero que tú te atreviste a llegar más allá y saber quién es Dios, dónde está Dios. Bueno, sí, un poquito. Normalmente no es que lo cuento todo el tiempo, porque al final se trata de una experiencia y se dio la situación donde lo pudimos conversar. Y a veces nace. Y también si en algo le sirve, porque al final creo que la vida de otro puede servir en una situación donde tú estás pasando y te puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, nada, a ver, les cuento un poquito sobre mi vida como tal. Creo que siempre es bueno antes de leer el libro, pues. Sí. Leer la parte de atrás, exactamente, el prefacio para ver. Bueno, yo soy lojano, me fui muy pequeño desde acá. Papá murió cuando yo tenía 5 años y estudié solo, me acuerdo, primer grado, ni siquiera lo terminé aquí en La Salle, y pues sí voy a vivir a Quito. Para mí siempre fue un poquito esto difícil, ¿no? Moverme de mis amigos, de Loja. El traslado de Loja a Quito. Claro, fue muy complicado. Pero para un niño de 5 años. Claro, imagínate una ciudad muchísimo más grande, entró al Borja 2 allá de los maristas, donde mis compañeros y todo lo que se dictaba era mucho más adelantado, ¿no? De lo que había aprendido. Entonces, desde ahí empecé un poquito a no sentirme a gusto con la situación que me estaba pasando, porque cuando muere mi padre, cuando tenía 5 años, no recuerdo mucho de él, la verdad, súper poco, pero sí esa experiencia de movilizarme a otro lado, ¿verdad? Y desde ahí me acuerdo, pues, cuando ya fuimos a vivir allá a Quito, que muchos me tenían mucha... Chuta, qué pena, pobrecito, tu papá se murió por aquí. Te tenían lástima. Lástima, y era, chuta, mi mamá había conocido a otro señor, pues, que le digo mi padre, que es mi padrastro, pero ¿cómo puedes estar con él? Él no es tu papá, porque a veces los niños somos muy crueles de Qué pequeños. bien que hablas de eso, porque esto sigue pasando. Sí, o sea, supongo, porque los niños somos crueles, o sea, súper franco, parece que no, pero muchas veces de lo que oyen en casa y pueden afectar a otros niños como tal. Entonces, en este caso me afectaba. Entonces, de ahí comencé a preguntarme, claro, mi padrastro, que le agradezco muchísimo porque soy la persona que soy gracias a él y todo lo que hago gracias a él. Me cuestionaba mucho por qué murió mi padre. Y no soy el único, que muchos haber pasado, pero tenía desde pequeño esta pregunta. ¿Por qué murió mi padre? ¿Y por qué mi padrastro? Porque venía de una formación militar. Mi padrastro, mi tío, o sea, los hermanos de él, desde el papá del abuelo, es coronel, él trabajaba en la FAE, y el otro hermano era de antinarcóticos, entonces... Siempre estuvo presente. Salvaje era una cosa, pero así... donde si tenía que salir a jugar con mis amigos tenía que haber acabado los deberes, leer el periódico. Entonces era una formación súper diferente y tenía que comer todo, no podía decir no. Dicen, cada 5 horas jerárquica. ahí. Sí, o sea, como cualquier militar, o sea, ya. te forma y aparte fueron grandotototote ahí.
y toda la cosa. Entonces, creo que en esa etapa de mi vida surge una cosa muy, muy peculiar, ¿no? Digo, no puede ser que la vida sea... hizo que era niño. No puede ser que la vida sea tan fea, decía. O sea, que un niño pueda sufrir. A la final no entendía mucho el sentido del sufrimiento, porque el sufrimiento es un escándalo. Nadie quiere sufrir. Así Es es. peor un niño, nadie quiere sufrir. Y creo que esa es la única cosa que nos escandaliza más que cualquier cosa, el sufrimiento. Entonces, ¿cómo es posible que mi papá me pegue, que no pueda ser un niño normal, que siempre esté ahí? Y no podía. Entonces me acuerdo que una de las cosas, ya más o menos cuando tenía 7, 8 años, parece absurdo, pero muchas personas lo pueden hacer por cosas menos sencillas, en quitarme la vida, o sea, como tal, ¿no? Pensé en el suicidio, sí, a los 7 años, yo me acuerdo, salí, porque no me gustaba, o sea, me compadecía. En la escuela me iba mal porque no entendía nada. Como no entendía, mi papá me pegaba, me daba palo durísimo. Acostumbrarme a Quito era una cosa súper... Una ciudad súper grande, no tenías amigos. Súper difícil y tampoco económicamente, es que teníamos Ya. hartísimo, ¿me entiendes? Vivíamos lejísimos a la mitad del mundo. Entonces me acuerdo de una libretita roja que tenía, que me había regalado, creo que mi abuelita, escribí ahí una pequeña carta y de ahí fui a la cocina. Me acuerdo que tenían esos trimontina de estos digo, pero fui tan, ¿cómo se dice? O sea, no me atreví. Yeah. Solo me quedé ahí, vino mi mamá, me abrazó, le conté lo que me pasaba y todo. Entonces decía, ánimo. Sin embargo, que vengo de una familia muy católica. O sea, mis abuelos y todo vienen de tradiciones bastante. Íbamos a misa, me acuerdo, habíamos entrado, recién eran los laicos, había la formación de la Iglesia del Concilio Vaticano II en ese tiempo, donde tenía mucha más participación los laicos que los mismos sacerdotes. Y entramos a una iglesia, que los mercedarios eran. Entonces el carisma de ellos eran las cárceles como tal. Entonces ellos visitaban las cárceles, eran laicos comprometidos mis papás y todo el tiempo estaban... Comenzaste a hacer servicio. Y estaban ahí, claro, entonces pasaban con ellos y toda la cosa. Pero también siempre tenía esta pregunta que ahorita ya voy a topar un poquito, ¿no? Que creo que es la que me marcó hasta hoy. Experiencias dentro de la iglesia, porque para mí, por más que dicen que Dios existe, cualquier cosa, pero yo no lo veía, no lo podía ver. Yo no puede ser que Dios esté en mi sufrimiento. Obviamente te lo cuestionabas porque eras un niño y decías, ¿cómo va a sufrir tanto? Si hay un Dios, ¿por qué me hace eso a mí? Exactamente. Entonces, la pregunta es, si hay un Dios, ¿por qué el otro no tiene para comer? ¿O por qué hay guerras? ¿O por qué hay cosas así? Entonces, al menos de mi vida yo me la cuestioné mucho. Y eso que mis papás son católicos, están ahí en los mercedarios, están en misa todo el tiempo, y son peor que cualquier cosa en este sentido, por decirlo así, lo veía, ¿no? En ese tiempo, porque al final mis padres fueron muchísimo para mí. Entonces, cuando comenzamos, entraba, pues ayudaba mucho en la parte de la iglesia como tal. Entonces, ¿cómo era el carisma? Era visitar las cárceles. ¿Ya? Entonces yo era pequeñito, que son 12 años, 10, 12 años, iba a las cárceles, le acompañaba al curita, entraba ahí en esas cárceles. Como monaguillo. Claro, ayudaba ahí, yo le decía, padrecito, hermanito, por aquí, por allá. A temprana edad te impactaste con esa sí, cruda verdad. pero sí, y también porque a la final las familias, o sea, los sacerdotes o lo que sea, nacen de familias cristianas, pero si no tienes ninguna formación es bien difícil. Entonces, a la final estaba muy, muy arraigado a eso. Cuando mis papás entran de lleno a un carisma de la iglesia en concreto, veo que pues, mi papá cambia toda la forma que él tenía, ¿no? De cómo era conmigo, de su formación. Para bien, o sea, más... Claro, para bien. O sea, para bien. Y comencé a ver en él el amor hacia mí. O sea, realmente, sí, era una cosa súper diferente. La cosa es que en ese tiempo, yo tenía 14 años ya. Para eso mi mamá con mi padrastro tienen un hijo que era mi hermanastro, o sea, mi hermano, sería medio hermano, tendría que ser, sí. ¿No es cierto? Entonces nació toda la cosa súper bonito. Cuando entran a la iglesia como tal, porque siempre era el amor de Dios, que Dios te ama, que todo va a estar bien o lo que sea, muere mi papá, o sea, mi papá, que le digo, o sea, mi padrastro, pues a los 14 años me acuerdo, igual con cáncer. Entonces esto fue un golpe súper duro para mí porque
yo ya estaba entrando en la adolescencia. Y tenía ya 14 le años. tomaste cariño otra vez a esta Claro, forma pues, o sea, paternal. imagínate, llega a la iglesia, todo bien, yo también entro a la iglesia, nace esto de chuta, de encontrar un sentido a la vida y a muchas cosas. Me acuerdo que admiraba a San Francisco de Asís, entonces yo estoy dispuesto a hacerme franciscano un poco antes de que muera mi padrastro, por decirlo así. Entonces muere y digo, no, chuta, fue complicado porque automáticamente yo era un chico que no tomaba, no fumaba hasta los 18 años. Bueno, mi padre me hago sin querer, porque no es algo que tú lo asumes porque te lo dicen, sino como hermano mayor, te descargo cierta responsabilidad, comenzar a trabajar desde más temprano, de ver que tu mamá esté bien, tu hermano y toda la cosa, hasta los 18. Entonces comencé a asumir muchas responsabilidades que no, claro, que no me correspondían como tal. Para eso, igual, siguiendo en la iglesia, súper bien, o sea, iba a la iglesia y todo. Un día saliendo de preparar la Pascua, muere mi hermano, mi medio hermano, saliendo así, me acuerdo clarísimo, porque era el sábado, viernes antes de ir al Domingo de Ramos, pues sí, le atropelló un carro saliendo de la iglesia. Entonces, ahí fue una pregunta súper grande. Dije, ¿cómo es posible que mi vida esté marcada por la muerte? Muere mi papá, muere mi otro papá, muere mi hermano. Y todo era muerte, muerte, muerte. Entonces digo, no puede ser que sea tan así. Entonces digo, Dios no existe, todo el tiempo que estaba en la iglesia, todo el tiempo que he dado, esto es una mentira. O sea, no existe y no puede ser así. Entonces, y hay muchísimas cosas que en 45 minutos no se los puede abordar, porque por eso, me acuerdo, estuve en Israel, o sea, sentía que alguien se iba a morir. Vos dijiste, voy a la búsqueda de Dios, o Fue si justo, Dios existe, voy a caminar Claro, yo tenías esa religiosidad natural donde dices, quiero hacerme curita, quiero decir por acá o ir a misa, pero en realidad tu vida es una desgracia y no tiene mucho sentido. Con este acontecimiento de la muerte de mi hermano fue que mi vida cambió, pero al 100% por completo, porque dije, no más Dios, la iglesia es una mentira, o todo lo que te pregonan, porque vivía en el cristianismo como tal, entonces digo, esto no es verdad. Y comienzo a trabajar y a hacer mi vida. Entonces, y comienzan a hacer estas preguntas existenciales, que es lo que te decía, que es lo primerito que digo, ¿por qué? Porque ya cuando muere mi hermano y todo, comienzo a trabajar y me comenzó a ir súper bien. Siempre me considero un hombre de negocios, entonces me iba bien, pero no era feliz. Tenía enamoradas... La parte material, no. No, tenía enamoradas bien bonitas y no era feliz. Unas farrísimas y tampoco era feliz. Entonces digo, ¿para qué vivo? Porque si lo alejo a Dios, entonces busco la felicidad en otras cosas. Yo al menos me sentía súper... ¿Te sentías vacío? Totalmente vacío. O sea, totalmente vacío. Digo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuánto viviremos? ¿80 años? ¿70, 80? Y yo estoy en los 20 años y no encuentro un sentido. ¿Para qué vivo? ¿Para trabajar? ¿Para después casarme? O sea, trabajar, estudiar, trabajar, casarme, el ciclo, tener una familia, una casa, morirme, que los hijos se maten por la herencia. Y digo, no, esto no puede ser, porque a veces si te paras, te decía, te paras en una montaña cuando sales del ojo de la ciudad y te vas a una montaña súper alta, o aquí saliendo del Carigán, y te quedas parado, desconectado del teléfono y todo lo vas a vivir como experiencia. Y ves toda la gentecita y los carritos que se mueven. Dentro de la casa, trabajo, fin de semana, Vilcabamba, que lo llegas a ver al valle y sigues. Digo, parecemos una desgracia, o sea, es una cosa ahí bien robotizados. Fea. Robotizados por completo. ¿Para qué vivos? Y la otra es, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Quién soy yo? Que creo que es la pregunta existencial más profunda. ¿Quién soy yo? Y esto me comenzó a buscar muchas interrogantes y buscar la verdad, como muchos. Buscar la verdad. Entonces, ahí te voy a interrumpir, no como muchos. Muy pocos, Santi, se atreven a hacer lo que tú has hecho. Porque normalmente es claro, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento se lo coloniza.
Se nos prohíbe también tanto como, por eso me gusta hablar más de espiritualidad que de religión, porque hay religiones que te dicen tienes que creer y punto, es el dogma. Te prohíben preguntar. Entonces, no, te hiciste la pregunta, pero como pocos te atreviste a indagar, porque purgar duele. Claro, es lo importante, saber buscar como tal, porque es una pregunta que tenemos todos los seres humanos, independientemente de la religión que tengas, y buscas tú esta verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Entonces, antes de, bueno, me refiero a esto porque tuve una vida súper desmadrada, por decirlo así, loquísima. O sea, me acuerdo, dejé la universidad, mamá tome, o sea, lo que buscaba en el fondo era la muerte, pero como no era tan, ¿cómo se dice? No, porque no sé si considerarlo al suicidio valiente, no lo creo, pero no tenía las fuerzas para quitarme la vida, pero sí hacer de pedazos mi vida. Entonces, metí en una banda, andaba armado, robaba en la playa, metido con los negros, quería morirme. Y no me importaba, ¿entiendes? Y era una persona de éxito. Si bien no querías el suicidio, buscabas la muerte. Exacto. O sea, era porque, por ejemplo, no quería trabajar ahí y me llamaban. Ven, trabaja porque eres bueno en esto. Bueno, decía. Entonces iba, chupaba, después ya no iba, nos vemos, hasta luego. Y a cada rato era así. O sea, no había una puerta que se me diga no. Por suerte, nunca me dijeron no. Pero no era feliz. Entonces buscaba la muerte. Buscaba destrozar, hacer el mal. Y en este sentido también creo que tiene que ver mi mami, mucho que ver, porque frente a todo esto mi mami seguía en la iglesia y yo tenía este odio de ese amor a Dios que ella tenía. Yeah. O sea, pero pues si Dios no existe y usted sigue ahí, aparte quiere hacerse monjita. Comenzaste a cuestionar a tu mamá. Totalmente, digo, pero sí, esta cosa nos destruyó la vida, lo decía yo. Yeah. Y viendo que le hacía sufrir mi sufrimiento, yo me decía, bien, así, o sea, era una cosa media. O sea, sentías, perdón, placer, por decirlo así, viéndola sufrir a ella. ¿Sabes qué? En el fondo sí, en el fondo no, porque la amo a mi mamá. Pero era tanto odio que tenía a Dios que si tú amas algo, quieres destruir ese algo por ese amor del otro que odias. Entonces, bueno, llegó un momento donde dije, a ver, chuta, ya soy adolescente. Voy a ver si realmente Dios existe, ¿no es cierto?, después de todo esto. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Entonces, me acuerdo, entro al seminario a buscar a Dios, en teoría, para darle un sentido a mi vida. Sacerdote. Claro, quería hacerme sacerdote. O sea, es que es un vuelco, por eso la vida de Santi a mí me parece tan increíble, porque es un vuelco de todo lo que te pasa en la vida, después te vuelves reacio a todo lo que es la espiritualidad, pero al final entras al monasterio, quería hacerte sacerdote. Claro, porque tienes esa semillita, dices, voy a buscar, o sea, ya quieres morirte, no puedes. Pero ves gente también que va bien, o sea, que es feliz, mi mami o lo que sea, digo, voy a ver, por si acaso este Dios en el seminario. Como si me voy al Tíbet, me voy al monasterio. Algo así, algo así. Entonces entro al seminario. Y lógicamente no lo voy a encontrar a Dios en el seminario. Y eso jamás lo entendí. Y entro al seminario de una forma diferente, o sea, como queriendo buscar a Dios. Claro que me ayudó muchísimo de cara a los formadores, cómo se vive la vida del seminario, que tienes que obedecer, la obediencia, levantarte temprano. Disciplina. Nos mandaban de 2 en 2 para que el uno no haga tonteras y el otro, o sea, nos cuidábamos ahí, ¿no? Te mandaban con custodio. Con custodio, pero también no vivir la vida del seminario como tal, porque, sin embargo, que me mantuve en castidad en el seminario, sí salía pues a tomar cervezas, o en las predicaciones al CISDE me quedaba tomando una cerveza por allá, porque era el único que manejaba y esperándose al resto que camine. Decían, no va a ser tan desgraciado, si por si a los curas los joden, con esto peor. Pero también no fue una respuesta, y más bien fue algo difícil ahí, porque no lo encontré a Dios, y más bien me encontré con una realidad peor, porque cuando llegas al seminario te desploman toda tu fe. De hecho no tenía, pero muchos que llegan te sacan así y te vuelven a construir, porque tienen que estar sus cimientos súper fuertes. Exacto, ¿cómo es que te desploman toda tu fe? ¿O vos filosofía. Dan primero filosofía, y dos, o sea, realmente de lo que lees ahí, de que las bodas de Cana o Abraham, que tuvo ni sé cuánto, a ver, esto no es así, porque históricamente, o sea, te das cuenta que es de otras culturas, no es como creemos que todo es así, no es así. Hemos romantizado también. Totalmente, claro. Y creemos que todo es suavito, entonces, ¿no? Y habían...
Sí, cosas sí, muy hay fuertes. cosas donde son a veces o metáforas, no siempre es lo que dice Parábolas, ahí. como es lo que sea. Claro, más bien en el Nuevo Testamento ese sí, pero vi que no era lo mío y terminé saliendo. Entonces el vicerrector me decía, no te vayas, quédate porque por algo ha de ser. Y el rector, ¿qué haces aquí? Ándate. Dice, hombre, no eres para nada. Y en realidad no era. Podía escuchar, me gustaba ayudar, estaba ahí, pero no era para mí. Salgo de ahí, para eso mi hermano, porque esa vocación la tuvo también mi hermano y mi mamá. Ya. Mi hermano se va al seminario y él estuvo en Kiev, estuvo 6 años en Kiev, en Ucrania, igual para hacerse cura. Entonces yo salgo de ahí y peor pues, con el seminario que no había encontrado a Dios. Más lo otro, entonces ya fue un desmadre total. Entonces no quería saber nada, me iba de la ¿Esto casa. para qué edad estamos hablando? Yo creo que estaba a los 23 años, 23, Ya. sí, 22, 23 años. Fue unos 2 años, porque en el seminario estuve poquísimo, 6 meses, súper poco. Entonces, un día así cojo, me acuerdo, estuve en la playa y ya no podía más, o sea, no podía más porque me dediqué a tomar un montón, no. Y me acuerdo que Ya. estaba sentado con un amigo, tenía las manos totalmente peladas, estaba hecho pedazos, digo. No había teléfono como ahora, pues, que llamas, ¿dónde estás? No, pues, ¿Qué convencional. será de mi mamá? Digo. Entonces me veo las manos, digo, madre mía, me estoy muriendo en vida. Entonces le llamé a mi mamá a ver cómo estaba y mi mamá me dice, pues, Cholo, siempre has hecho lo que tú has querido. Y es verdad, porque cuando muere mi padre, ¿qué mi mamá va a decir que haga? Yo era el que sabía que era bueno y que era malo. Y es porque tomé la responsabilidad y yo sabía qué hacer y todo. Y las decisiones siempre me iban mal. Y sánate a una convivencia de chicos que tienen muchos problemas parecidos a los míos, o sea, que vienen de bandas, venían de Colombia, ¿cómo se llama? De las FARC, o sea, chicos realmente en problemas. Para eso tu mami todavía no ingresaba al monasterio. No todavía, mi mami todavía no ha ingresado al Ya. monasterio, aún no. Entonces entro a la convivencia, pero no con el ánimo de creer como tal, ¿me entiendes? Ya. De decir, Dios mío, voy a ir allá y te voy a encontrar ahí, todo. No. Fui por decir, porque los catequistas de la nación eran los que me habían dicho que no servía, me habían excomulgado 2 veces de la iglesia. Pues, excomulgarte es algo serio, imagínate. O sea, Sí. excomulgarte, decir, usted, mi hijo, ni por aquí puede entrar. Mamá, está bien, le voy a hacer caso, le digo, porque nunca le he hecho caso. Voy a ir, pero les voy a decir a los catequistas de la nación y todo, esto. Diles lo que quieras decir y después si haces lo que quieres con tu vida. Ya. O sea, Digo- yo te veo en el papel de Santi que refuta. Claro, El yo papel nunca- de Santi que iba así a cuestionarlo todo y de frente. Sí. Iba totalmente, o sea, decir... Ya, a guerra. Todo, la guerra. Ya. Cuando entro, estaban muchísimos chicos, ¿no? Yo calladito y todo, comienzan a pasar y comienzan a exponer estos del año anterior que habían pasado a vivir las situaciones porque son chicos que mandan a equipos itinerantes en ciudades o pueblitos descristianizados y totalmente, las Malvinas, Ya. la Pancho Jácome, en todo el Ecuador y es en general en todo el mundo. Entonces digo, y comienzo a escucharles, ¿no? Que el uno venía de ni sé qué y el otro que comenzaron a golpear el carro y lo recibieron con bala al cura y al man. Hijo de madre, decía, ahora sí se me Ya. hizo, me dio mucho miedo, decía, ¿y si voy allá y me matan o me hacen algo? Y aparte estaba acostumbrado a Por primera medio vez tratarme. cuestionaste esto de que no quieres morir. Sí, Por primera vez te viste así. también, claro, decía, "Chuta, ahora sí me voy a morir", pero al final quería morirme. Pero digo, si muero, y si Dios existe, al final muero como los misioneros, decía. Ya. Ya acepté. Entonces llego, a la final no dije nada y dije, le voy a dar un año, a ver, si Dios existe, voy a dar un año de una oportunidad. O sea, un año. O sea, tú querías hacer negocios con Dios. Y Te voy a dar un año. Y está totalmente mal, porque uno a veces lo considera a Dios como que fuera una tarjeta de crédito y lo sacas cuando tu mamá está enferma, cuando tu Así hijo es. está así, y por eso es una recurrencia natural absurda. Hay un terremoto y las iglesias llenas. Y no es así, porque Él no es tal, no es una cosa que sacas y te arregla la vida. Por supuesto. Totalmente. Pero lo pensaba así. Entonces llego y éramos 2 chicos que tocábamos la guitarra y sabíamos manejar auto. Entonces no me mandaron donde yo pensé que era Guayaquil. Me moría de miedo en Guayaquil. Me mandan a Ibarra.
Entonces, cuando yo llego a Ibarra, que igual era una zona descristianizada y todo, pero no es tan malandro. Pues, O sea, como vas a Guayaquil. evangelizar igual. Claro, pues Ya. yo acompaño, es un chico que acompaña a una familia y a un sacerdote, ¿ya? Y a veces el sacerdote también entra a veces en crisis o lo que sea y lo mandan al sacerdote, porque ¿cómo te encuentras? Y aquí viene una cosa importante, dices, ¿cómo te encuentras con las preguntas que siempre te haces? Muchas personas, yo te lo digo porque siempre me hacía preguntas, pero tienes tanto ruido, celular, televisión, los Distractores. medios, que no puedes. Y a veces cuando huyes a la montaña en el silencio, tu cerebro, o sea, tú mismo comienzas a hablarte y Dios comienza a Y hablarte. tienes las respuestas súper claras. Correcto, por eso en todas las religiones, no solo en el cristianismo, muchos se van fuera a experimentar y a vivir. Y no es algo de religión, el mismo Steve Jobs, Claro, que hizo muchísimo, cogió y se largó a la India, así es. por preguntas así, ¿entiendes? Entonces, cuando llego a una familia, me acuerdo, esto fue súper impresionante, porque desde ahí realmente me cambió a mí la vida al 100%. Llego a una familia donde la esposa, digamos a una casa, les explico rapidísimo, es una casa donde yo vivo con el cura era polaco, todavía él no llegaba, y en esta familia la mujer tenía cáncer y tenía 2 hijos. Él hacía contratos para el gobierno provincial, tenía su dinero, pero justo cuando yo llegué, la mujer estaba con cáncer de seno y se había quedado el hombre sin trabajo. O sea, otra vez vuelves a encontrar tragedias. Claro, pero esta vez entro, ya no tragedia, porque siempre me pregunté a mí mismo por qué yo, el yo y yo, por qué siempre yo, por qué mi vida es así, por qué yo así, pero nunca puedes pasar al tú. Entonces, y comencé a ver ahí sí el sufrimiento en el otro, ¿ya? Entonces, no tenían para comer, comían chochos con ni sé qué vaina, y yo odiaba los chochos, ¿ya? Bien. Vivía en una media agüita donde tenían 2 perros, chau chau, y era de zinc, entonces no podía dormir porque los perros eran za, 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 za. Y aparte el hombre se había quedado sin trabajo, vendió el carro, ya no tenía que vender, vendió vendió ni sé qué, y sin embargo así nos daba de comer, y siempre le vi contenta a la esposa de este hermano de comunidad, siempre le vi contenta, siempre lo vi contento a él, Guau, o sea, los nunca hijos los viste igual, no, y eran repuntar. felices, cada vez tenían menos, menos, la mujer le sacan un seno, después el otro seno, y decía, y con eso está bien, porque antes de tomar esa decisión, hay algo que es muy importante, ¿cómo te encuentras realmente si hay algo más que tus propias fuerzas? ¿Hay algo más o alguien que al menos te ayuda a llevar tu vida? Es estando en el vacío y en la nada. Y hay una escritura que dice, Padre, todo lo he cumplido del joven rico, bla, bla, bla. Entonces le dice Jesús, ¿quieres ser perfecto? Anda, ve y vende todos tus bienes y dáselo a los pobres, luego ven y sigue. Entonces yo me acuerdo ahí, vendí todos los bienes, todo, porque lo que ganaba compraba figuritas del Señor de los Anillos, los carritos, ralliar, porque vivía con mi mamá, entonces no necesitaba, Ya. y todo compraba, y vendí todo. Me llevé mi computadora porque necesitaban algo de diseño y mi guitarra. Y nada más, ni celular ni nada. Y había libros de patrísticas que son los primeros padres de la iglesia, pues que tienen experiencias, todas estas que yo prácticamente tenía. Entonces, y comienzo a escucharme a mí mismo, porque no había televisión, no había nada, y escuchar, Dios mío, ¿quién soy yo? Digo, ¿soy capaz de hacer esto? ¿Puedo llegar a asesinar a alguien más? ¿Puedo hacer esto por amor, por odio, por algún trauma que tenga? ¿Lo puedo hacer? ¿Quién? A conocerme a mí mismo, ¿quién soy yo? Para eso nosotros evangelizábamos ya Ibarra y también toda la zona de Tulcán, y conocer familias con peores situaciones que la mía, donde realmente, o sea, mi situación o lo que estaba pasando en ese momento no era nada. O sea, gente que realmente no tenía para comer, o de hijas drogaditas que se perdieron o murieron o les violaron. Y los padres, ¿cómo les sostenía todo este sufrimiento? No es que se dedicaban a beber y chuta y Dios es malo, al contrario, más bien era en el sufrimiento les veía a los manes fuertes, felices, sin comer. Y en esta familia donde yo estaba, porque él trabajaba en Guayaquil, frente a todo este rechazo que yo le hacía, de humillación, de rabia que tenía, oye, ¿por qué haces esto? Yo no sé qué hago aquí, pero estaba dispuesto a cumplir un año, me di un año, a obedecer un año sin nada, y me daba amor.
Amor, 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 amor. Y este amor me fue transformando. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que pasó con mi mamá? ¿Cómo es posible que frente a todo mi rechazo, a todo mi odio, el otro me dé amor y ama y me ve bien? Entonces yo me bajaba. Formábamos comunidades, nosotros no decíamos qué hacer y al año la vida de esas personas cambiaba. De lo que eran traqueteros, ya no era el hombre. Y había transformado su vida y vivían felices y no necesitan mucho para vivir. Entonces, muchísimo de esas cosas me comencé a darme cuenta. ¿Qué más? Habían exorcismos, o sea... Y comencé a llorar o sea, yo digo entre mí mis pecados, mis sufrimientos. Decía, que no necesariamente estaba dispuesto a ser cura o a ser misionero, sino darle un sentido a tu vida. O sea, un sentido. Y aquí viene algo súper interesante. Porque cuando la vida, nosotros la vemos desde nuestro punto, esto es lo que habla San Pablo, dice la antropología de cómo lo ve al hombre. Nosotros, si lo vemos desde este mundo, es finito. El mundo es finito. Tenemos hasta cierta edad, tu familia, te mueres, trabajas y no puedes hacer más. Y te moriste, y por ahí hiciste una canción que duró algunos años, te recordarán por esa canción, pero no más. Pero si el centro de tu vida es el cielo, todas las obras y las cosas que hagas ya no son para este mundo. Zoom, son para el cielo. Entonces tu vida se extiende hacia la vida eterna. Independientemente que creas en la vida eterna, creas en la reencarnación, o sea, sales de este plano terrenal. Y tus obras y tus cosas son muchísimo más allá para el cielo, porque hay cosas que no puedes explicar. Y te das cuenta que chuta, no estamos solitos en este mundo y que no estamos hechos para trabajar y para dar de comer a los guaguas y para sufrir. No, todos tienen sufrimientos, absolutamente todos. Estamos hechos para cosas muchísimo más grandes. No las sé, pero sabes que son para algo mucho más allá, que va mucho más allá de esta vida. Pero a ti lo que te hizo clic, lo que te hizo creer fue el amor de estas personas. Claro, el amor frente a tu rebeldía, frente a tu resistencia. Y vos dijiste, a mi rebeldía. No, exactamente. O sea, tu dolor se hizo, no hay que comparar los dolores, porque yo digo, sí, no hay que comparar vidas, pero tu dolor se hizo más pequeño frente a eso. Y vos dijiste, o sea, ¿de qué me quejo en algún momento? Al final recibes amor y el amor te transforma por completo. Y viendo las experiencias de otras familias que sufrían mucho más que uno, dices, lo mío no es nada. Y comienzas a sentir realmente, o sea, y vivir en castidad y toda la cosa que te ayuda muchísimo a entrar contigo mismo y a dejar actuar la gracia. En el cristianismo se llama gracia, que ya no es por fuerza, o sea, que amo o puedo dar la vida por alguien más por fuerza, sino por gracia. Porque si no, claro, es interesante, el cristianismo es súper interesante porque si Jesucristo hubiera venido, eso se llama el siervo de Yahvé, que coge el odio, que lo escupen, una cara, ¿no? Y le escupían y le hacían todo, y el que mostraba amor, amor, amor. Esto es lo que transforma, y es lo que transforma absolutamente todo. Y eso lo hace el otro, el cristiano, que se dejaban matar, que se dejaban hacer lo que sea, y que perdonaban, o que dejan todo por ir a servir a mucha gente. ¿Por qué? Por amor. Y no por fuerza, sino por gracia. ¿Por qué? Porque si no, Jesucristo hubiera sido, si no hubiera el Espíritu Santo, un libertador que vino, como Simón Bolívar, a luchar y a sacar y todo, y murió. Entonces no necesitas a Jesús. Entonces ahí hay muchas cosas que entran ahí donde dices, no, tú lo haces por gracia, no por fuerza. Dice, el hombre se salva por las buenas obras. No, te salvas por la gracia. Yeah. Porque podemos ser unos desgraciados, podemos ser lo que sea, pero... O sea, cuando tú te refieres a la gracia, te refieres a la gratitud que Dios tiene hacia ti. Gracia viene de gratis. Yeah. Que tú puedes amar al otro gratis. Y que tu vida cambia gratis. Es sin ego. Sí, es sin ego. Y bien, aparte, porque es interesante, eso te digo, falta tiempo. Esta es la parte del cristianismo, sí. Porque de ahí viví muchísimas experiencias más, o sea, mucho más, de cara a... Estuve en Vilcabamba mucho tiempo, parece un pueblito de locos, donde cada uno vive una experiencia totalmente diferente, pero al final todos tienen algo en común. ¿Sabes cuál es? El amor. El amor es algo potentísimo y que nuestra vida no está catapultada para eso, sino comamos y vamos que mañana moriremos.
Entonces, eso. Eso, No sé si quieres preguntar algo más. Hay más cosas ahí, pero hay vos- muchas cosas. A mí me al- encantaría que la audiencia sepa muchas cosas, pero vamos a adelantar el momento que tú decides ya casarte, que llegue el amor, llega el amor a tu vida. En el matrimonio pasan cosas, tenemos ya poco tiempo, pero ¿qué pasa cuando tú decides casarte? Como célibe, como tal, cuando estaba en la misión, no podía tener chica, porque ese es el carisma primitivo, que eres célibe. No eres ni cura, ni casado, ni nada. Conozco una chica ahí mismo en la misión. Salgo de la misión, ya no con el afán de, chuta, de ver qué pasa, no, directamente, o sea, vamos, quiero casarme. Pero, y está bien, porque esta chica, pues, era jovencita, pues, y no había vivido lo que otro vivió, pues, te casas a los 17 años, o 16, 17 años, no sabes lo que es salir a una discoteca, no sabes lo que es Y tú para eso amigos ya y tenías todo. cátedra. Yo ya había salido, de hecho, ya había buscado hasta trabajo para ver qué está. Pero Dios es bueno porque te devuelve todo en creces. O sea, tenía que salir de la misión y buscar trabajo, pues porque supuestamente me iba a casar. Sí. A la final no nos casamos. Entonces dije, en ese tiempo voy a volver a la misión. Dije, voy a volver a la misión. Quiero volver a la misión, quiero volver a la misión. No se dio. Entonces ahí la conozco, que es la mamá de mis hijos en ese tiempo. ¿Ya? Fue interesante también porque ella venía de vuelta de la iglesia evangélica. Yo venía del catolicismo. Y habían cosas que no concordaban, ¿ya? O sea, era una cosa ahí, era bonito porque era el goce, dice, oye, pero en mi iglesia esto es fornicar, esto es pecado, en la tuya no es. No, también le digo, pero íbamos cuajando, entonces decía, tú entra acá y después yo entro allá y vemos qué pasa. Entonces se cambiaron los roles. Sí, o sea, Ya, ven tú a la iglesia entender. católica y si te va bien, te quedas aquí. Yo voy a la iglesia evangélica y si voy allá, me quedo allá. Entonces a la final ella entra al camino y terminó en la iglesia católica como tal, ¿ya? Y de ahí, nosotros estuvimos casados 12 años, de ahí nace, para eso mi madre se hace monjita, Claro, eso esa es rapidísimo, historia ya es la hermosa, que otra. porque Es la cuando otra. Santi me dice, Claro. mi mamá es religiosa y es ¿cómo es que puedes tener una mamá monjita? Claro, después contando todo lo que ya ha contado, pues tu mamá decide que el amor de su vida es Dios y Claro, se va ella allá. tuvo la vocación súper temprano en Cariamanga y en las, no me acuerdo, pero siempre quiso, pero lo conoció mi papá, si no, no hubiera nacido. Entonces dice, después de que mi papá comenzó a salir con algunos novios y todo, pero a la final terminó mucho más llevándole esta vocación de mi amado, le dice a Jesús, es mi amado. El último ya no se me muere porque había perdido 2 maridos, entonces este es Ya. el... Este sí es eterno, este ya no se muere. Entonces Ya. ella se fue al monasterio y es bonito porque cuando tienes una experiencia de los bienes de cara a que todo se te devuelve y te va bien, entonces mamá, que no le ate nada, o sea, venda todo, venda la casa y váyase para que no tenga ni chance de volver atrás, porque cuando pones la mano en el arado ya no regresas a ver atrás, no hay, Ya. no hay camino atrás, entonces se fue. Ya estaba ella en el monasterio, entonces ahí le conozco y ahí tuvimos la adopción de 2 hijos, el primero que es cuencano, ¿ya? Y el segundo que es de Esmeraldas. Nosotros fuimos la primera familia en adoptar un hijo afroamericano en Ecuador, porque todos eran para exportación, por decirlo así. Se iban para afuera porque eran considerados de difícil adopción. Wow. Entonces, bueno, pasó el tiempo, de ahí... Y hay algo también, porque a la final estoy divorciado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero la iglesia, sin embargo, que mi mamá me mandó, hay una encíclica, no es encíclica, perdón, una carta apostólica que sacó el Papa Francisco recién para los divorciados Que quieran volverse de la iglesia. Ya. Estoy leyéndola. Ya. Porque al final la iglesia es bienvenida para los divorciados, lo que no puedes es comulgar. Pero no, hay cosas súper bonitas. Ya la voy a leer, recién salió. Y ya te la paso y para que la pongas a Porque la, Santi quiere a volver la carta. a retomar esa vida O matrimonial. sea, en realidad, o sea, sí, pero no necesariamente es que tiene que darte el sacramento. La iglesia católica como tal es un testigo de 2 personas que se casan. Los 2 son los que hacen el sacramento y el cura es el testigo. No es el cura el que te casa como tal, ya es el es testigo. ante Dios. Exacto, Sí. de esos 2. Sí. Si es que te divorcias, viene la parte de la nulidad. ¿Qué significa? No hay divorcio, que nunca hubo matrimonio, que fuiste coactado, que fuiste, yo qué sé, fuiste borracho, lo que sea. Entonces dicen, Ya. entonces haces una causa. No, aquí nunca hubo. O sea, como divorcio como tal,
No Dicen, existe. no es que aquí No se existe, separaron, no. sí. Entonces tienes que seguir unas causas que dicen, no, aquí no, nunca hubo Y matrimonio. para eso el amor de madre está involucrado. Claro, al principio, o sea, imagínate que es monjita, yo divorciado, ¿cómo lo iba a tomar, pues? Entonces, después que me divorcio y todo, viví en Quito, vengo a recuperar supuestamente mi familia acá a Vilcabamba, porque es mujer, vino a Vilcabamba con mis guaguas, y al final nunca se dio, y estuve más de un año, y nunca se dio, y no sabía qué hacía en ese pueblo, y yo, Dios mío, ¿qué hago aquí? Digo, entonces ahí es lo que le conozco pues a Sara, y comenzamos a salir, una cosa que no me lo esperé tampoco. No me lo esperé. Entonces, y formar un nuevo hogar, pero de cara a todo, porque tengo muchos amigos que fueron del camino, muchos amigos que están en la iglesia, de cara a toda la formación cristiana católica y estar divorciado, ¿entiendes? Y amigos curas, que estás loco, necesitas un psicólogo cuando vieron que estaba saliendo porque estás cometiendo adulterio. Y mi mamá tampoco, un año no me habló, o sea, un año me dijo no. Nada, no me habló ni nada por el estilo. Ahora por mi abuela que llega, es que le conoce pues a mi pareja y comienza a darse cuenta, oye, te ha hecho bien. O sea, al final te hace bien la otra persona y te das cuenta, más que te cuenten, que vean, que te visiten y te des cuenta, ¿Cómo chuta estás? madre, ¿Cómo ¿cómo te está? ven? Claro, ¿Cómo te pues, encuentran? ¿cómo Ya. te encuentran? Igual mis amigos, te veo bien, que ni sé qué, que ni sé Entonces, cuánto. qué lindo porque en las fotos que la veo a tu mami en tu perfil es bueno, es tu cara. Sí, wow. Es tu cara. Es una cosa, o sea, es una foto hermosísima que tienen ahí ustedes. Y qué lindo volver a sentir esa unión familiar. Como les dije, Santi tiene historias millón para contar, porque nos podemos quedar horas hablando de las historias de Santi aquí. Tiene maravillas. Y como oyéndolo a Santi, yo me imagino que ustedes confirmaron, y no para que me den la razón, sino que es una persona resiliente. O sea, ¿cómo es posible de que a pesar de todas estas adversidades, tú ahora estés hablando así, con esta fuerza y con esta creencia, gracias a esa familia, de que el amor existe? Y si el amor existe, Dios existe. Sí, y te sientes, sobre todo, cuando estás perdonado, todo, no, yo era como ese hombre, yo me considero así, tal cual, como ese hombre que cometió un mal, ¿ya? Y estaba condenado a la horca, a la muerte. Entonces yo ya estaba así, por todo el mal que hice, porque de joven, pucha, rompí corazones artísimas, mujeres, Dios mío, no, así, una horca. Y tú por eso te mereces la muerte. Entonces estaba ahí y ya cuando me iban así a votar, vino alguien y le sacó y le dijo, no, déjalo, y yo pago por él. Ya. Entonces, ese momento tu corazón cambia, ¿sabes? La gente sabe quién eres, pero tu corazón cambia y te sientes súper agradecido. Ese soy yo. Entonces, ¿qué significa agradecido? Sí. Que realmente existe alguien que te pueda perdonar y te pueda dar una nueva oportunidad y una nueva vida. Entonces, quien a mucho ha perdonado, mucho amor demuestra. Y comienzas a tener una energía súper elevada, porque el agradecimiento es la energía más elevada que hay en el ser humano. Y para este programa también yo hablo de literatura, mi querido Santi. A mí me gusta saber de cada invitado cuál es el libro que a ti más te impactó, por qué te impactó y por qué lo recomiendas. Hay un libro de Kant que habla sobre el sufrimiento de los inocentes. Sobre todas estas preguntas que te haces. Filosofía. De filosofía, sí. El sufrimiento de los inocentes, donde es por qué puedes ver el amor en el sufrimiento del otro, en el sufrimiento, y te ayuda muchísimo, porque lo único que nos escandaliza es el sufrimiento, no hay otra cosa, pero cuando lo dimensionas, o sea, y cuando aprendes a sostener el sufrimiento es súper bonito, porque el sufrimiento te permite caminar sobre la muerte. ¿Qué significa? Caminar sobre la muerte, ontológicamente hablando, es lo que te destruye, ¿ya? Entonces, ¿quién te destruye? Tu marido que te hace ver guerra o lo que sea, entonces trazas una pared ahí, no quiero saber nada. Tu hijo que es un desgraciado, trazas una pared, es muerte tras muerte, que no tengo para desayunar hoy. No, todo esto comienzas a caminar, porque es muy... cuando Jesús caminaba sobre el agua, que el agua es vida y es muerte, también puedes caminar sobre la muerte. Y nada te destruye, ni la muerte. Por eso, ¿quién nos separará del amor de Dios? La muerte, la vida, el sufrimiento, no, nada te podrá separar. Este es el amor verdadero. Independientemente de Dios, sea Yahvé, sea Jehová, sea
chuta, Krishna, sea quien sea, este es el amor. Al final nosotros somos, porque ahí tengo otras experiencias loquísimas con plantas medicinales, que también es increíble, es impresionante. Yo creo que tenemos que hacer otro episodio con Santi. Donde te das cuenta que somos de la misma creación de la materia y todo, pero no estamos solos, eso sí, segurísimo, o sea, no estamos solos. Y tú encontraste el amor en unión a alguien, en comunión con alguien. Sí, y te das cuenta, por ejemplo... Porque no estoy hablando del amor en pareja, o sea, del amor en general. En eso resumen, tu libro, repíteme el nombre. El sufrimiento de los inocentes. De los inocentes de Kant, ya. Y, claro, ahora estoy en otra etapa donde vivo realmente ya el amor, porque a la final, me acuerdo, ese tiempo del matrimonio, lo que era un tiempo de amar al enemigo, amar al otro, era una bronca, perdonarse, Oye, ahora lo estoy disfrutando un montón, o sea, tenemos muchísimas cosas en común, hemos dos personas que han tenido sus propias historias, y creo que sí existe, oye, o sea, a la final no sé cómo terminará mi vida, te soy súper franco, dice, me da miedo que te vayas por ahí al Himalaya y te vayas a decir, me voy a buscar ni sé qué y me vaya y me desaparezca. Pero lo más importante es esas preguntas que a veces uno se hace. Y eso te felicito. No les des un corte. Y si a veces uno tiene que irse un ratito a algún lado, solo o lo que sea, es mejor hacerlo porque te contestará y te irá bien. O sea, serás buen empleado, serás buen hijo, serás buen ciudadano y harás las cosas bien. No necesitas ser creyente, y esta es una cosa súper interesante, no necesitas ser creyente ni creer en Dios para ser bueno. Hay muchos ateos que son mucho más buenos que cristianos o lo que sea, sí. ¿ya? Pero tiene otro sentido. Sí. Al final, que seamos felices, ¿no? Que seas feliz en todo. Y esto es lo más importante. Qué bestia, Santi. Muchísimas gracias. Y me salió así ese qué bestia del alma porque nos regalaste un programón. Estoy segura que nuestra audiencia se va a quedar impresionada y enganchada con esta historia, pero a mí lo que me engancha de Santi, insisto, es la resiliencia. La valentía para contar su historia, no cualquiera lo puede hacer. La valentía, mi admiración total. De verdad que te quiero y te admiro un mundo. No, gracias. Y como dije, cuánto nos amará Dios que nos unió. Para mí sí. Es así. Oye, gracias. No, si luego es porque me invitaste, normalmente no. Sí, por eso digo, pero muchísimas gracias, porque vamos a hacer una comunidad. Cuando uno abre estas cosas, más gente dice, a mí también pasó lo mismo, ¿cómo hiciste? Y sí, puede ser luz para alguien más. Así como esa familia fue luz para ti, vas a ser luz para alguien más. Sí, y creo que lo más importante es el tiempo. El tiempo siempre te da las mejores respuestas. Y el tiempo... personas que han esperado 5, 6 años, 7, tienen una respuesta al final. La gente que no sabe esperar, madre mía. Para nosotros los bajáis, el Valle de la Búsqueda se hace a través del Corcel de la Paciencia. Y el Valle del Amor lo atraviesas a través del Corcel del Dolor. Entonces todo eso cobra sentido con todo lo que tú dices. No, del dolor no nos salvamos. Realmente con el dolor aprendemos, nos forjamos. El oro solo se funde con fuego. Y así es. Si queremos joyas, nos va a arder, nos va a doler. Para nosotros un gusto, para la producción un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en otra dosis de Doris. Nos veremos próximamente. Y gracias, por supuesto, a mi casa 97.7 por ser ese hogar siempre seguro que me acoge. Muchísimas gracias. Descubrí el secreto de la eterna juventud. O que podemos llegar a ser viejos, siendo jóvenes me creerías. Hola, soy Doris Villavicencio y te invito a escuchar